Es una realidad evidente que hay un paradigma de cambio cultural en el que nos estamos desarrollando, se está desarrollando la sociedad y la ideología de género pretende influir en ese cambio, ¿no? Pretende influir y lo está haciendo, siendo así que efectivamente busca dos cuestiones. Una, desarraigar a la persona, pues que es mucho más fácil manipular a una persona que no esté arraigada, que no tenga unos vínculos fuertes, unos vínculos naturales, que además la familia es el primero, ¿no? Porque ahí es donde la persona se siente acogida, es donde crece, donde madura, donde se siente protegida. Pero además de esto, es cierto que si nos vamos a ese panorama internacional, mundial, global, y estamos en el mundo de la globalización, nos encontramos con que donde se desarrolla, donde la ideología de género empieza a encontrar más apoyos en su momento, es en estas instituciones internacionales. Baste citar la Conferencia de Pekín o los documentos de Yogyakarta, donde se encuentran ellos autorizados, no sabemos con qué tipo de autorización, para afirmar que a partir de ahora tienen que cambiar las cosas y todo hay que interpretarlo con este paradigma de la ideología de género. No es algo novedoso que dentro de ese constructo global, sí es cierto que se quiere influir también en los desarrollos poblacionales. En el momento en que yo afirmo la realidad idéntica de distintas posibilidades familiares, en eso estoy también constriñendo la fecundidad de unas y no de otras, ¿no? Porque no, independientemente de las realidades con las que nos encontremos en la sociedad, que es cierto que son muchas, no es menos cierto que no todas tienen las mismas posibilidades ni las mismas capacidades. Pues es distinto una familia numerosa que una familia con un hijo. Es distinto una familia monoparental que una familia biparental. La realidad es distinta, ¿no? La ideología de género pretende imponer un relativismo que por otra parte se vive en la sociedad, de tal manera que en ese relativismo al final todo es indiferente. Nosotros entendemos que no, que las cosas no son indiferentes, que dependiendo de lo que es el hombre, no lo que yo quiero que sea, que puedo querer que sea lo que sea, sino lo que encontramos en su propia naturaleza, en una naturaleza objetiva, lo que descubrimos, entonces las cosas no son indiferentes. Y si lo son, entonces no puedo hablar de derechos fundamentales, no puedo hablar de ninguna realidad que haga referencia a esa naturaleza objetiva. No entiendo a quién puede favorecer este control de natalidad, precisamente por donde está teniendo más acogida y mayor desarrollo la ideología de género. La ideología de género está teniendo desarrollo en el mundo occidental, que precisamente es el que vive el invierno demográfico, que es un problema gravísimo, no solo en España, que lo es, y nuestros políticos de cualquier tinte y color hacen referencia a la España vaciada, porque es una realidad. Pero más allá de eso, más allá de la realidad que vivimos en España, es un problema que afecta al mundo occidental entero. ¿Dónde no tiene acogida la ideología de género? No tiene acogida en Rusia, no tiene acogida en los países más orientales, no tiene acogida en los países musulmanes. Entonces, realmente se está produciendo un sinsentido, que quienes están viviendo los efectos de un envejecimiento de la población son los que además imponen unas medidas en las que un efecto evidente es la disminución de la natalidad. ¿A quién beneficia? No lo sé, no tiene sentido. Un sentido dentro de una lógica desarrollada en el beneficio de cada uno de los países occidentales, ¿no? Que a mí me parece fenomenal que tengamos sociedades en las que caben todos, pero también los propios, también los nacionales, también la tradición, la cultura, la historia propia de cada país. Si los vaciamos de estos, pues no se van a quedar vacíos, lógicamente, los vacíos tienden a llenarse, y es bueno que sea así, pero se llenan de otras cosas, entonces no tiene mucho sentido promulgar estas políticas. El relativismo, el que afirma que todo es indiferente y que no puede haber desarrollos más fundamentados, al final no deja de ser una falacia,
¿Por qué? Primero, porque sí que puede haber estos desarrollos. Segundo, porque no puede haberlos si son contrarios a los que yo pienso. Porque si es como yo pienso, por ejemplo, ideología de género, claro que puedo imponer, claro que puedo controlar, claro que puedo. Desde otras perspectivas, no. Porque desde otras perspectivas, inmediatamente se califica a las personas como homófobos, proliferan las fobias, según algunos, porque yo me cuesta identificar estas fobias a distintas realidades, proliferan una serie de acontecimientos de realidades que no son tales. Pero, por ejemplo, en esa manipulación, las leyes que nosotros aprobamos en distintas comunidades autónomas invierten la carga de la prueba. Basta decir que efectivamente una persona atenta contra los derechos no solo sexuales, sino de orientación sexual de otro, y es el acusado el que tiene que demostrar que no es así. Esto es una barbaridad en el ámbito jurídico, no ha ocurrido desde que nosotros desarrollamos un sistema jurídico occidental pensado, en fin, en bases constitucionales. De hecho, nos encontramos con muchos preceptos que son inconstitucionales. Pero además de eso, es que ese cambio cultural hace que vivamos hoy en una sociedad que está absolutamente permeada por la sexualidad. Y los hombres somos seres sexuados, gracias a Dios, está muy bien que lo seamos. Pero no solo somos seres sexuados, ni la sexualidad lo determina todo. Desde ideologías así parece que es un reduccionismo, porque lo único que importa es la orientación sexual de la persona. No es cierto, eso es reducir a la persona. Mientras que desde unas antropologías integrales se atiende, por supuesto, que a esa realidad sexual de la persona y a más cosas. Es que yo no quiero ser solo eso. Y sin embargo educamos en esto, informamos en esto. Los niños y los adultos no hacen más que recibir estímulos que van dirigidos a estas cuestiones, solo a estas, dejando fuera una parte esencial de lo que es el desarrollo del ser humano. Incluso cuando hablamos de formación afectivo-sexual, el problema de esto es que es más sexual que afectiva, o incluso es solo sexual y no afectiva. Mis alumnos en la universidad, pues en una conferencia que se planteó sobre educar en una sana sexualidad, decían, ¡qué barbaridad! Esto es retrógrado, no puede ser. Yo les decía, hombre, estaremos de acuerdo en que la sexualidad hay que educarla. No puede ser, Carmen, pero ¿cómo vamos a...? Y yo, bueno, pues si no estamos de acuerdo en que la sexualidad hay que educarla, entonces no nos podemos quejar de la pederastia, de los abusos a menores, de acontecimientos como los de la manada, que creo que todos coincidimos en que es intolerable. Y entonces recapacitan y dicen así, hay que educarla, pero hay que educarla en la persona, no como algo añadido o algo que sea lo exclusivo de la persona, sino que porque educas a la persona, también crecen y maduran en la afectividad y en la sexualidad, claro que sí. El problema de la ideología de género es que categoriza, y que afirmando distintas libertades, yo afirmo la libertad, yo quiero la libertad. Pero ellos, afirmando distintas libertades, lo que hacen es negársela a otros. Es, en ese sentido, una ideología muy totalitaria, porque no niegan la libertad, pero solo para ellos, ¿no? En absoluto esto es así. ¿Por qué? Porque la persona es persona. Y en cuanto persona, merece un respeto por el valor que tiene en sí misma. Cualquiera, me da igual que sea creyente, ateo, que sea de una ideología u otra, que sea de una raza u otra, que sea de una orientación u otra. Merece un respeto en sí mismo. Sin embargo, desde estas ideologías, con un planteamiento propio de cualquier ideología, por otra parte, un planteamiento totalitario, categorizan. Entonces, el que no es como ellos es el que hay que restringir, hay que eliminar, hay que censurar, cosa que nos recuerda a otros tiempos muy pasados, ¿no? Sin embargo, nosotros afirmamos, por supuesto, esa libertad y la dignidad de la persona. Ahora bien, nosotros entendemos que la persona es de una determinada manera, y cuando afirmamos que los derechos son para todos, no afirmamos los derechos son para todos los demás. Para nosotros no, no, yo quiero libertad, y quiero derechos, y quiero dignidad. Y precisamente por eso también reclamo los de unas antropologías que no coinciden con la ideología de género.
Pues mira, aparte de que existen cadenas como esta, que está muy bien, además, precisamente porque la realidad se nos impone, empieza a surgir, gracias a Dios, una serie de respuestas por parte de la sociedad civil, en la que hay una serie de expertos que montan conferencias, seminarios, hay distintas publicaciones. Yo te diría que desde el Instituto de Estudios de la Familia abordamos estos temas, pero desde otras muchas instituciones, desde el Foro de la Familia, y unas son católicas y otras no, porque vuelvo a decir, es que esto no es un tema solo de una concepción católica, que también, pero no solo. Precisamente por eso, por esa objetividad, hay muchísimos estudios de distintos autores en los que se coincide en esta perspectiva. Hombre, hay que buscar y hay que tener criterio. Y por eso es muy importante formar el criterio propio, ¿no? Acudiendo a distintos medios, teniendo referentes, buscando los autores que son expertos en esta materia. La familia, la que ya desde el derecho romano merece una protección jurídica, es precisamente esa realidad de un varón, una mujer y una posibilidad de fecundidad. ¿Por qué la protege el derecho romano? Porque supone un bien para la sociedad en su conjunto. Nosotros entendemos que la familia surgida del matrimonio canónico, pero incluso ese matrimonio natural entre un varón y una mujer, es un beneficio para la sociedad, en muchísimos aspectos, no solo en esa fecundidad que es propia de la unión de un varón y una mujer, sino en que esa familia es un lugar de acogida, de aprendizaje, de entrega, de una serie de principios que van a ir formando a la persona, que la van a ir haciendo crecer y madurar y que luego le van a dar los instrumentos propios y necesarios para que él, a su vez, se desarrolle en esa sociedad. Es una institución fundamental, es una institución que arraiga a las personas, es una institución que en esta época de crisis es la que salva en muchísimas ocasiones a muchísimas situaciones trágicas en las que no hay recursos. ¿Y a quién recurres? A la familia, es donde te sientes protegido. Pero más allá de todo esto, cuando nosotros reclamamos una protección por el derecho público tiene que proteger aquello que beneficia a la sociedad. El derecho privado protegerá el bien personal, ¿no? Pero cuando la institución tiene que ser protegida es porque sirve al desarrollo de la sociedad, porque supone un beneficio para la sociedad en su conjunto. Y en este punto, coincidamos o no, pero es evidente que la fecundidad, y más con este invierno demográfico, supone un beneficio para la sociedad. Esto no significa que tengamos que nuestra única función es reproducirnos, no, pero es una de ellas, es una de las posibles, y luego cada pareja, cada matrimonio, decide en qué momento, cuándo es el lugar adecuado, la situación adecuada, pero esto es muy propio de la familia heterosexual, que es precisamente la que posibilita eso que sin duda, y más hoy, sigue siendo un beneficio para la sociedad.